Mis padres me dijeron, regálale tu negocio a tu hermana o lárgate cuando me fui de la casa. Se burlaron y me hicieron la vida imposible, pero gracias a ello, hoy no les debo nada. No era millonario, pero en mi mundo de pan caliente y masa fermentada, yo me sentía realizado. Empecé a trabajar en la panadería de mis papás cuando tenía 12 años, no porque me obligaran, sino porque era nuestro punto de encuentro, nuestro refugio. Mi papá horneaba desde que tenía memoria y mi mamá llevaba las cuentas con una precisión que rozaba lo obsesivo. A mí me gustaba estar ahí. Había algo especial en ver cómo desde la nada nacía un pan suave y dorado, cómo la levadura hacía su magia en silencio mientras el horno lo convertía todo en algo que la gente se llevaba a casa con una sonrisa. Con el tiempo fui aprendiendo de todo un poco. Hornear, atender clientes, hacer pedidos, revisar inventario, limpiar charolas con grasa pegada, incluso remendar las viejas repisas cuando se vencían. No estudié administración ni cocina gourmet. Aprendí al lado de mis padres, a su estilo, con regaños que dolían, pero también con orgullo cuando algo salía bien. Y aunque ellos eran los dueños legales del lugar, desde los 19 años me dejaron llevar las riendas mientras ellos se iban retirando poco a poco, con la excusa de que ya habían trabajado suficiente y merecían descansar. Me levantaba a las 4 de la mañana, me ponía la misma camiseta vieja de siempre y manejaba en la oscuridad hasta el local un espacio pequeño con olor a mantequilla y horno viejo, que se convirtió en mi centro de gravedad. Era rutina, sí, pero no monótona. Cada lote de pan tenía su propia historia. Cada cliente que llegaba a buscar su panecillo dulce de todas las mañanas me conocía por nombre. Y no exagero si digo que algunos de los niños que me saludaban en bicicleta hoy ya manejan y traen a sus propios hijos. Yo me sentía parte del tejido del barrio. No tenía lujos, no tenía tiempo para vacaciones. Pero cada fin de semana, al ver las charolas vacías, sabía que algo estaba haciendo bien. Todo eso empezó a tambalearse el día en que mi hermana menor, Julia, regresó de la universidad con un diploma en marketing enmarcado y más ideas de las que podía sostener con experiencia real. Nunca fue mala persona, solo que jamás entendió que lo que nosotros teníamos no era solo un negocio, era historia, era herencia, era el tipo de lugar que no necesitaba reinventarse con colores chillones ni frases en inglés. Ella siempre había sido la favorita. Eso era un secreto a voces desde que éramos niños, pero no me molestaba. Aprendí a vivir con eso. La diferencia es que esta vez no se trataba de quien se sentaba adelante en el carro o a quien le compraban el teléfono nuevo. Esta vez se trataba de lo único que tenía, lo único que sabía hacer. Todo estalló en la cena de Acción de Gracias. Yo había horneado 3 pies, todos con la receta original de mi abuela. La casa estaba llena. Todos hablaban al mismo tiempo. Había risas, ruido, olores ricos saliendo de la cocina. Entre el brindis y el segundo plato, mi madre se aclaró la garganta y empezó a hablar con ese tono dulce que usaba cuando sabía que estaba a punto de decir algo desagradable, pero quería parecer razonable. Dijo que Julia había regresado con la mente llena de nuevas ideas, que había estudiado justamente para eso, para renovar lo que nosotros habíamos mantenido por tanto tiempo con cariño. Pero según sus palabras, sin evolución, cualquier negocio se muere. Luego añadió que ya era hora de pasarle la responsabilidad del negocio a alguien con visión moderna. Mi papá, sin siquiera levantar la mirada del pavo, soltó que podía quedarme como ayudante de horno si quería que no me lo tomara personal, que era lo mejor para todos. Así, sin anestesia, recuerdo que ni siquiera pude contestar de inmediato. Me quedé mirando el tenedor, el borde del mantel, las velas, cualquier cosa menos sus caras. Pensé que era una broma, que en cualquier momento alguien iba a soltar una carcajada y decir, «Es broma, San, relájate». Pero nadie lo hizo. Julia, al contrario, ya tenía una carpeta en el bolso con propuestas, colores nuevos, ideas para rebranding, incluso un plan para abrir redes sociales con promociones virales.
Fue ahí donde entendí que no se trataba solo de una decisión apresurada. Esto llevaba tiempo cocinándose. La decisión ya estaba tomada y yo ni siquiera había sido invitado a la conversación. Esa noche no dormí. Metí mis cuadernos con recetas en una maleta, tomé mi laptop vieja y 2 mudas de ropa, y me fui a dormir al sofá de un amigo. Me largué sin hacer escándalo. Cerré la puerta sin golpearla. Dejé las llaves sobre la barra. No dije nada en el grupo familiar. No escribí ni un solo mensaje. No lloré, aunque me ardía la garganta como si lo necesitara. ¿Esperé el yo? Al día siguiente alguno de ellos recapacitara, que pensaran que se habían equivocado, que me llamarían al menos para pedirme que volvieras a ayudar con la harina, porque sin mí no sabían ni dónde estaba el molde del pan de centeno. Pero lo que recibí fue una notificación en redes sociales. Habían publicado una foto con Julia sonriendo en el mostrador bajo un letrero nuevo que decía: Nuevo ciclo, nuevas ideas, nueva era. Ni siquiera mencionaron mi nombre. Así empezó todo. El desarraigo, el frío en los huesos, el resentimiento que me hervía por dentro, pero no encontraba por dónde salir. Yo no tenía plan, ni dinero guardado, ni contactos importantes. Solo tenía mis manos, mis recetas y un enojo tan profundo que me obligaba a levantarme antes que el sol, solo para no quedarme tirado en la cama, pensando que me habían echado como si fuera un mueble viejo. Si me preguntan hoy, fue ese enojo, ese fuego que te da cuando te sacan de tu propia historia, lo que me salvó. Porque si no lo hubiera sentido, probablemente habría regresado, agachado la cabeza, aceptado cualquier puesto que me dieran, y hoy estaría ahí sirviendo café bajo órdenes de mi hermana. Pero decidí no volver, y desde ese punto en adelante todo cambió, aunque ellos todavía no lo sabían. Actualización 1. Habían pasado 3 meses desde esa noche de Acción de Gracias que borré mentalmente de todos mis recuerdos familiares. Aunque todavía me despertaba a veces en la madrugada con el eco de las palabras de mi papá retumbando en la cabeza. 3 meses en los que el frío del invierno se me había metido hasta los huesos, no tanto por el clima, sino por la manera en la que mi familia había decidido volverse una empresa sin alma, donde el apellido ya no significaba pertenencia, sino utilidad. Dormía en el sofá de un amigo que, por suerte, no me cobraba renta todavía, pero cuya paciencia no era eterna. En los primeros días vivía entre la rabia muda y la incertidumbre. Estaba resentido, pero no paralizado. En cuanto pude, salí a buscar trabajo. Toqué puertas en panaderías, frucs, cafeterías, incluso pequeños supermercados de vecindario. No buscaba volver a empezar con algo igual de grande a lo que tenía, porque sabía que eso tomaría tiempo. Pero si necesitaba mantenerme en movimiento, poner las manos en la masa, sentir que no me estaba oxidando. Al final fue en un food truck de empanadas argentinas donde me dieron una oportunidad. El dueño Nico era un tipo simpático, medio caótico, que decía que él cocinaba de oído y que si yo sabía amasar y hornear sin recetas de YouTube, tenía un lugar conmigo. Con Nico empecé ganando lo justo para sobrevivir, pero lo importante no era el dinero, era volver a sentir que lo que hacía servía para algo. Mientras él se ocupaba de las empanadas saladas, yo empecé a experimentar con postres horneados, que no eran parte del menú, pero que los clientes empezaron a pedir de forma regular. Donas rellenas con dulce de leche, pastelitos de guayaba y panecillos glaseados con azúcar morena y canela. No los anunciábamos, no tenían nombre ni empaque bonito, pero la gente preguntaba por ellos. A las 2 semanas, Nico me dijo en voz baja que esos dulces vendían más que cualquier cosa salada y que si yo necesitaba espacio para hacer más, podía usar el horno cuando él terminara su tanda. Fue ahí donde empecé a cocinar por las noches, preparando lotes que luego envolvía en papel aluminio, con mis iniciales escritas a mano y que se vendían antes de que diera el mediodía. Un día, mientras descargábamos una caja de harina y charlábamos sobre qué tan estaba el mercado de renta comercial, Nico me dijo algo que no me sacaría de la cabeza por semanas.
Me dijo, «Con lo que haces tú, un día vas a necesitar tu propio remolque. Este camión ya te queda chico». Al principio lo tomé como un cumplido, pero luego me lo tomé en serio. Me metí en foros, revisé subastas, me recorrí los lotes donde guardaban camiones usados en mal estado y hablé con más mecánicos de los que puedo contar. Todo lo que tenía ahorrado cabía en una cartera gastada, pero conocí a una chica que trabajaba en la cooperativa del barrio y que solía comprar pan en el viejo local cuando aún trabajaba. Yo le conté mi idea, le mostré fotos, incluso le llevé una caja de donas que preparé esa madrugada con las manos congeladas. No me prometió nada, pero 2 semanas después me llamaron y me dijeron que tenía aprobado un préstamo modesto, no para comprar algo nuevo, pero sí para conseguir un remolque de segunda mano y una estufa portátil. Lo llamé Ring Sam, con pintura blanca y letras rojas que yo mismo traé con plantillas de cartón. No tenía luces LED, ni eslogan ingenioso, ni redes sociales, ni logo hecho por diseñador. Lo que sí tenía era olor. Olor a pan horneado, a mantequilla real, a vainilla y canela. Me estacionaba en las madrugadas en un lote polvoriento frente a un parque industrial, donde la mayoría de la gente entraba a trabajar a las 6, pero llegaba a las 5:30 buscando algo caliente que llevarse al cuerpo. Ahí fue donde empezó a correr la voz. Al principio vendía 3 docenas, luego 5. Luego tenía que decir no hay más, porque el horno portátil no me daba para tanto. No tenía empleados, ni ayudantes, ni caja registradora. Tenía una lata de galletas donde guardaba los billetes arrugados y una libreta donde anotaba quién venía seguido y qué le gustaba. La primera vez que sentí una satisfacción real, no solo profesional, sino personal, fue una mañana que un cliente con cara de dormido y manos agrietadas se acercó al ventanal del remolque y me dijo, sin saber quién era yo, «Las donas del viejo local ya no saben a nada, pero las tuyas me arreglan la mañana». No se me notó, pero por dentro me quebré. No porque me doliera, sino porque fue la primera vez en meses que alguien validaba mi trabajo sin saber el fondo de la historia. Era un juicio honesto, sin la carga del apellido, sin la sombra de mis padres o de mi hermana, solo pan y sabor. Mientras eso pasaba en mi mundo pequeño pero sólido, del otro lado de la ciudad las cosas parecían ir en dirección contraria. Algunos conocidos me escribían al celular para contarme que el local viejo ya no olía igual, que la masa sabía diferente, que ahora todo era más caro y menos sabroso. Me contaron que Julia había hecho pintar un mural en la fachada, que ahora vendían donas keto sin gluten, low carb, y que los clientes habituales no entendían el menú, ni querían entenderlo, que subieron los precios porque según ella, eso le daba estatus al lugar. Uno incluso me mandó una foto del interior, donde el mostrador tenía luces de neón, y las viejas charolas metálicas habían sido reemplazadas por cajas transparentes con nombres impronunciables. Yo no contestaba esos mensajes, no decía nada, no reaccionaba públicamente, pero los guardaba todos. Y mientras horneaba, a las 3 de la mañana con música vieja de fondo, y los nudillos llenos de harina, no podía evitar sonreír al pensar que todo el desprecio con el que me habían tratado me había empujado justo al lugar donde necesitaba estar. Porque si no me hubieran echado, si no me hubieran obligado a empezar desde abajo, hoy no sabría lo que se siente ganarse el pan con las propias manos sin deberle ni una migaja a nadie. Actualización 2. Había pasado poco más de medio año desde que había arrancado con Rising Sam, y para ese punto ya me conocían por nombre en al menos 4 lotes industriales. Los guardias de seguridad me saludaban con la cabeza, aunque tuvieran sueño. Los empleados me apartaban el cambio exacto y a veces me pedían que guardara una docena como las de ayer. Y hasta hubo un grupo de maestras que me contactó por mensaje de texto, para que les llevara surtido a la escuela primaria donde trabajaban. Era todo boca a boca. No tenía redes sociales activas porque, sinceramente, no me daba el tiempo para pensar en eso. Me levantaba a las 3:30 de la madrugada, amasaba, horneaba, empacaba, cargaba el remolque, me estacionaba, atendía,
Y luego, cuando el día ya iba por la mitad para todos, yo estaba de regreso lavando bandejas en una bodega compartida que alquilaba por horas. Comía de pie, dormía si acaso una siesta antes de organizarme para el día siguiente. No era glamoroso, no era rentable aún, pero cada día me acercaba más a ese punto en el que podía decir que el esfuerzo se estaba traduciendo en algo tangible. No tenía mucho, pero lo poco que tenía era mío, limpio, trabajado con los codos raspados y las uñas llenas de harina. En paralelo empecé a notar un patrón curioso. Algunos de los esquientes de la panadería de mis padres aparecían ahora en mis filas. Algunos me reconocían y hacían un gesto de respeto. Otros fingían no verme, pero compraban igual. Una señora que solía ir todos los domingos al viejo local con su esposo, una pareja mayor que pedía siempre el mismo panecillo con glaseado y café negro, me dijo una mañana sin filtro: «Fuimos a tu antiguo local, pero ya no hay alma ahí adentro. Huele a plástico y a perfume barato. Esto sí es pan, mi niño». Me quedé callado. Asentí. Le devolví el cambio con una mano temblorosa por dentro, aunque firme por fuera. Esa sensación, la de estar haciendo bien las cosas sin tener que humillar a nadie, me alimentaba más que cualquier desayuno. Pero lo que realmente me sacó una sonrisa amarga fue lo que vino después. Resulta que Julia, frustrada por la evidente caída en clientes, había empezado a volverse activa en redes sociales, particularmente en Instagram, donde se grababa hablando con filtro de belleza y haciendo res como emprender es cuestión de actitud o hay que modernizar las tradiciones. La mayoría de sus publicaciones pasaban desapercibidas, pero una me llegó gracias a una excompañera del colegio que me la mandó con la nota. ¿Estás viendo esto? Era un video donde Julia desde la parte trasera de la panadería, con un delantal impoluto y sin una sola mancha de harina, decía frente a la cámara que su negocio estaba sufriendo por la competencia desleal de ciertos camiones de comida que se estacionaban sin permiso y robaban clientes de manera poco ética. No decía mi nombre, pero todos sabían a quién se refería. Para rematar, mi madre había comentado en el mismo video con caritas, llorando, y frases como: «La envidia no deja prosperar a los que sí trabajan». Ahí fue cuando entendí que no solo me habían echado, sino que ahora buscaban desprestigiar lo que había construido desde cero. Y lo más absurdo era que en ningún momento me metí con ellos. No hice publicaciones, no ventilé lo que me habían hecho, no hablé mal del negocio familiar ni de mi hermana, ni siquiera cuando supe por una fuente confiable que había despedido a Miguel, el panadero viejo que llevaba más de 20 años con nosotros porque su estilo no encajaba con la nueva estética del lugar. Miguel, que conocía todas las recetas de memoria y que era prácticamente parte de la familia, estaba ahora sin trabajo porque no combinaba con los colores nuevos de las paredes. Fue entonces que empecé a considerar algo que me daba miedo, pero que ya no parecía tan lejano expandirme. Había una bodega abandonada en la parte vieja de la ciudad, cerca de donde yo dormía cuando todo empezó. El lugar había sido una ferretería, pero llevaba años cerrado. Supe por una publicación que estaba en venta por precio razonable porque tenía deudas acumuladas con la ciudad. La idea me hizo cosquillas. No tenía el dinero completo, pero conocía a alguien que sí. Uno de mis clientes fijos. Un tipo de unos 50 años que siempre me pedía 2 donas con chocolate fundido. Me había contado que era inversionista privado y que apoyaba negocios locales que tuvieran potencial real, no humo. Fui con él, le presenté mis números, le mostré fotos de cómo empezamos, le dejé probar mis productos. Y en una reunión que duró menos de 1 hora, me dijo que sí. No era un préstamo cualquiera. Él pondría el dinero a cambio de un pequeño porcentaje de utilidades sin interferir jamás en decisiones operativas. Sellamos el acuerdo con un apretón de manos y la firma de un abogado amigo suyo. A los pocos días comencé el proceso de compra. Mientras todo eso avanzaba, una reportera del periódico local se acercó a mi remolque con curiosidad genuina. Me dijo que llevaba semanas oyendo hablar del camión de las donas calientes y que quería saber quién era el hombre detrás de eso. Me entrevistó ahí mismo, sin cámaras, sin grabadoras invasivas,
solo tomando notas y riéndose cuando le contaba que dormía en un colchón inflable en una bodega compartida. La nota salió 2 semanas después en la edición dominical. Se titulaba El hijo del pan. Como un joven que fue echado de su propia familia, encontró sabor y éxito en las calles. No era sensacionalista, pero sí directa. Mencionaba de forma elegante que había heredado un legado que luego le fue arrebatado, y como eso no lo detuvo. El artículo se volvió viral en el barrio, no a nivel nacional ni nada por el estilo, pero suficiente como para que al día siguiente tuviera filas más largas de lo normal y más llamadas de las que podía contestar. Entre esas llamadas hubo una en particular que me hizo cerrar los ojos. Era del distrito escolar. Querían saber si podía surtir cafeterías de escuelas con productos horneados sin conservantes, algo fresco y hecho en casa. No tenían grandes presupuestos, pero buscaban calidad. Y al parecer, un grupo de maestras ya les había hablado de mí. Acepté de inmediato, no solo por el dinero, sino por lo que significaba entrar por la puerta grande, sin tener que pedir permiso a nadie, sin deberle favores a quienes antes me dieron la espalda. Poco después me enteré, gracias a un ex vecino que siempre fue más chismoso que discreto, que el local de mis padres, el que Julia decoró como si fuera un set de televisión, tenía ahora un aviso de se vende, tratar con el banco. Me costó procesarlo. Llamé al banco solo para verificar si era cierto, y lo era. Mis padres, según los registros públicos, habían hipotecado el edificio para financiar todas las reformas y la nueva era que tanto anunciaban. Pero como las ventas no despegaron y los gastos aumentaron con cada capricho estético, no pudieron mantener los pagos. No me reí, no me sentí feliz. Me sentí en paz porque entendí que la vida, cuando uno actúa con dignidad y se enfoca en trabajar sin buscar venganza inmediata, se encarga de ajustar las cuentas a su debido tiempo. Yo no había tirado ni una piedra, pero ya estaba viendo las grietas del castillo que ellos mismos se habían construido sobre mi espalda. Y aún no sabían que lo peor para ellos y lo mejor para mí apenas estaba comenzando. Actualización 3. Había transcurrido 1 año y medio desde la noche en la que salí por esa puerta sin mirar atrás, con la garganta hecha nudo y el alma dividida entre el orgullo herido y la certeza de que pese a todo, había hecho lo correcto. Para entonces, ya no era solo el chico que vendía donas desde un remolque estacionado frente a las fábricas. Mi vida y mi trabajo habían cambiado tanto y de una forma tan silenciosa, pero constante, que casi no me di cuenta del momento exacto en que dejé de sobrevivir para empezar a crecer. Lo que en un principio fue un proyecto improvisado entre turnos nocturnos y hornos prestados, se había convertido en un negocio formal con permisos, contabilidad organizada y, por fin, un equipo pequeño pero comprometido. Contraté a 2 chicos que también habían sido echados de la panadería familiar por mi hermana, incluyendo a Miguel, el panadero de toda la vida, que volvió a trabajar conmigo con una sonrisa que no le conocía desde que éramos niños. Cada vez que lo veía sacar las charolas con guantes gastados, moviéndose con esa precisión que solo dan los años, sentía que todo estaba donde debía estar. La bodega que había comprado con la ayuda del inversionista se convirtió en nuestra central de producción. No era grande ni lujosa, pero tenía lo necesario. 2 hornos industriales, espacio para almacenar materia prima, una mesa de acero inoxidable donde trabajábamos como si estuviéramos en quirófano, pero con harina hasta el cuello y risas de fondo. Los días eran largos, sí, pero ya no sentía que estaba remando en contra de la corriente. Incluso había logrado apartar una pequeña oficina en la esquina más luminosa, desde donde podía organizar pedidos, recibir proveedores e incluso darme el lujo de rechazar propuestas que no encajaban con el espíritu del negocio. Y eso, para alguien que dormía en un colchón inflable apenas 1 año atrás, era impensable. Pero lo más surrealista sucedió en un lunes por la tarde cualquiera. Me llamó mi abogado, un tipo joven que había conocido gracias al inversionista y que había sido clave para registrar formalmente mi marca y proteger las recetas originales. Me dijo, sin rodeos, que el edificio de la antigua panadería se subastaría en 2 semanas.
El banco no había conseguido comprador directo y al parecer las deudas acumuladas hacían inviable una venta tradicional. Me explicó que podía participar en la subasta sin problema alguno, que era completamente legal y que dado el estado deteriorado del inmueble y los cargos por mantenimiento atrasado, probablemente no habría muchos interesados. Me quedé en silencio varios segundos, no porque dudara de que podía hacerlo, sino porque aún no sabía si quería hacerlo. Durante días evité pensar demasiado en el tema. Me enfoqué en el trabajo, en coordinar entregas para el distrito escolar, en cerrar un contrato con una cafetería universitaria y en preparar el lanzamiento de un segundo remolque que ya teníamos casi listo para operar. Pero las noches, cuando todo quedaba en silencio, me traían de vuelta a esa esquina vieja con el horno de piedra que construyó mi abuelo con sus manos, cuando todavía soñaba con dejar algo que perdurara. No pude evitarlo. Fui al viejo local una tarde gris. Me paré frente a la fachada que ahora estaba cubierta de polvo, con los colores chillones deslavados por el sol y el mural a medio borrar por el clima. Era triste y patético, como una versión deteriorada de lo que alguna vez fue nuestro orgullo. Vi a través del vidrio sucio los estantes vacíos, los letreros caídos y una caja registradora abierta y oxidada. Ya no quedaba ni la sombra de lo que conocí. En ese momento supe que no era por nostalgia ni por venganza directa, era por justicia. Ese lugar debía volver a tener vida, pero no bajo el nombre de quien lo desfiguró. Debía volver a nacer bajo nuevas manos con una historia renovada, que honrara lo bueno y cerrara el ciclo de lo malo. Me presenté el día de la subasta con una chaqueta limpia, mi abogado a un lado y la decisión tomada. Éramos solo 3 personas en la sala y 2 se retiraron apenas vieron el estado legal del inmueble. Yo hice una sola oferta. La aceptaron en menos de 15 minutos. Salí de allí como si me hubieran devuelto algo que me habían robado hace tiempo. Pero no con ira, sino con una sensación tranquila, casi serena. Me llevé las llaves. Abrí la puerta al día siguiente con guantes gruesos y mascarilla, y recorrí cada rincón. Encontré fotos viejas, utensilios oxidados, bolsas de harina caducadas y una libreta con garabatos que reconocí de mi hermana. Eran ideas de promociones, frases motivacionales mal copiadas de Pinterest y dibujos de logos con nombres en inglés que jamás conectaron con nadie. Tiré todo al contenedor de basura sin pensar 2 veces. Lo único que conservé fue el horno de piedra. Lo mandé limpiar y restaurar por un artesano local, el mismo que lo había construido junto a mi abuelo. Cuando lo vio, me dijo que no entendía cómo alguien había podido dejarlo deteriorarse así. Le respondí que algunas personas solo saben cuidar lo que construyen ellas mismas, no lo que les regalan sin esfuerzo. Durante las semanas siguientes trabajé a puerta cerrada. Reformamos el espacio sin lujos, pero con intención. Quitamos el color chillón de las paredes, abrimos ventanales, colocamos mesas comunales de madera reciclada, plantas colgantes y estanterías con los productos horneados frescos a la vista. El nombre nuevo fue sencillo: Borch Bakery. No tenía apellido, no tenía pasado colgando del letrero. Solo una promesa silenciosa de calidad y respeto. Y cuando finalmente abrimos al público, sin anuncio previo, sin campaña pagada, sin influencers ni hashtags, lo hicimos con la certeza de que la gente llegaría por lo que importaba: el sabor, el cariño y el recuerdo de lo auténtico. Y sí, llegaron. A las pocas horas del primer día, ya teníamos fila afuera. Me sentía como si el tiempo hubiera regresado, pero sin arrastrar el dolor. Lo inesperado fue ver a Julia aparecer a media mañana con la cara ojerosa, la postura derrotada y un gesto que no supe si era reclamo o súplica. Se acercó al mostrador, me miró sin decir palabra, y después de unos segundos, dijo que ese era su lugar, que esa marca era suya, que lo que yo estaba haciendo era quedarse con lo que no me correspondía. No levanté la voz ni discutí. Le ofrecí una dona glaseada de las que hacíamos cuando éramos niños, y le respondí que si realmente creyera que ese lugar era suyo, lo habría cuidado,
lo habría defendido, lo habría honrado. Pero que no lo hizo y que ahora ya no había nada que reclamar. Mi madre la esperaba afuera con los brazos cruzados, la mirada tensa y la boca apretada. No entró, no dijo nada. Solo la vi quedarse ahí como quien presencia algo que no puede revertirse. En ese momento supe que no iba hasta haber disculpas, ni redención, ni reconciliación de película. Lo único que podía ofrecerles era exactamente lo que ellos me habían dado aquella noche de acción de gracias. Una puerta abierta para salir, pero esta vez sin el ruido del portazo. Actualización 4. Había pasado poco más de 2 años desde que me fui de esa casa sin decir adiós y contra todo pronóstico. Mi vida había tomado una dirección que ni yo mismo habría podido escribir con tanta precisión. Desde la apertura de Back Porch Bakery, todo había cambiado a un ritmo que se sentía brutal, no en el mal sentido, sino en ese que te obliga a crecer a una velocidad que no te permite mirar atrás con nostalgia, solo con gratitud. El remolque original, el pequeño Rainam, que fue mi tabla de salvación durante los meses más duros, ahora era uno más dentro de una flotilla de 3 unidades completamente operativas, cada una con su propio equipo, su ruta asignada y su clientela fiel. Teníamos un sistema de pedido centralizado, una línea de producción nocturna que nunca se detenía, y por fin una estructura empresarial que garantizaba algo que siempre quise ofrecer a quienes trabajaban conmigo: estabilidad, seguro médico básico, horarios humanos, trato respetuoso y una política interna muy clara. Aquí nadie es reemplazable por un color nuevo en la pared. Para entonces, mis padres ya no vivían en la casa donde crecimos. Me enteré por una fuente que nunca esperé. El mismo Miguel, que todavía me ayudaba en las madrugadas más pesadas, me lo soltó una noche mientras preparábamos un note de pan de centeno, que habían perdido la casa meses atrás por un refinanciamiento fallido. Habían intentado salvar el local original antes de que el banco lo sacara a subasta y para ello pusieron como respaldo la casa familiar, la misma en la que me crié, la misma de la que me echaron sin remordimientos. Intentaron sostener lo insostenible creyendo que la fachada y las luces bastaban para mantener en pie un negocio sin alma. Hoy vivían en un apartamento modesto al norte de la ciudad, lejos del vecindario donde todo comenzó, en un lugar donde ya nadie los reconocía ni los aplaudía por haber sido los del pan. Julia, por su parte, había pasado por varios intentos de reinvención. Después de que la panadería colapsó, se alejó de todo por unos meses. Luego volvió con una cuenta en redes sociales donde se presentaba como consultora de negocios locales, ofreciendo sus servicios a otros emprendedores que quisieran mejorar su presencia digital. Por curiosidad morbosa, entré una vez a su perfil, y lo que encontré fue una mezcla de frases recicladas, consejos de marketing genéricos y fotos viejas suyas frente a hornos que nunca supo usar. A pesar de los intentos, las vistas eran pocas y los comentarios casi nulos. Dicen que todavía consigue trabajos como community manager para negocios pequeños que no pueden pagar a alguien con experiencia real. Su vida digital parecía más activa que su vida real, pero en ambas se notaba el desgaste de alguien que había apostado todo a una idea que no supo sostener. Yo, mientras tanto, estaba recibiendo el tipo de llamadas que nunca soñé que llegarían. Un pequeño canal local me contactó para grabar un segmento de historias de esfuerzo y superación. Y aunque dudé al principio, acepté. No para ganar seguidores ni fama, sino porque sabía que había muchas personas allá afuera que pasaban por lo mismo que yo, sintiéndose reemplazables, como si todo su esfuerzo no valiera nada. La grabación fue sencilla, sin maquillaje ni escenografía, con la cámara apuntando al horno restaurado de mi abuelo y a las manos de quienes ahora formaban mi equipo. Hablé desde el estómago, sin poses, sin guiones. Conté lo que viví, sin necesidad de mencionar nombres, y terminé el testimonio con algo que había aprendido a fuerza de golpes, que a veces ser echado del lugar que uno ama es la única forma de encontrar el lugar donde uno pertenece. Unos días después,
Mientras revisaba correos entre pedidos, vi uno que no esperaba. La dirección era la misma que había borrado de mis contactos hacía más de 2 años. Era un mensaje de mi madre. El tono era frío, directo, sin rodeos. Sam, necesitamos hablar contigo. Tu papá está en una situación complicada y creemos que podrías ayudarnos con un aval para un préstamo. No estamos pidiendo dinero, solo tu firma. Es una formalidad. Cerré el correo sin responder de inmediato. Lo dejé en la bandeja sin leer por 2 días, como si ignorarlo hiciera desaparecer el pasado. Pero el tercer día decidí contestar. Lo hice con la calma que solo da el haber sanado. No desde el resentimiento, sino desde la claridad. Les dije que mi contable no me permitía asumir riesgos por terceros, que había aprendido por las malas a no comprometerme por personas que me habían enseñado que los vínculos familiares, cuando no son respetados, pesan más que cualquier deuda financiera. No fui cruel, no insulté. No recordé aquel regálale tu negocio a tu hermana o lárgate, aunque cada palabra me ardía todavía en lo más profundo. Solo adjunté un enlace a una bolsa de empleos locales con una nota breve. Aquí hay opciones y están buscando empezar desde cero. ¿Cómo hice yo? La respuesta llegó esa misma noche, esta vez de parte de mi padre. Fue un mensaje corto, seco, con apenas una línea. Nunca esperé esto de ti. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo algo se cerraba por dentro, no con dolor, sino con una extraña sensación de justicia. Recordé cada amanecer, limpiando bandejas grasientas mientras ellos dormían. Cada sábado sin salir, porque el inventario no se hacía solo. Cada vez que les dije que quería estudiar algo relacionado con panadería profesional, y me respondieron que eso no era necesario porque el negocio ya era mío. Y luego recordé la noche que me echaron sin pestañear con una seguridad tan cruel que todavía me parece increíble que no lo vieron venir. 2 semanas después, abrimos el tercer remolque. Lo manejaba uno de los chicos que empezó conmigo lavando charolas, y ahora era jefe de turno. En la inauguración hubo música en vivo, globos, pan gratuito para los primeros 100 tientes, y una fila que daba la vuelta a la cuadra. Mientras todo eso pasaba, me senté en una de las bancas afuera del local principal, con un café caliente en mano, viendo cómo la gente entraba y salía con bolsas llenas de pan y sonrisas en el rostro. Me permití solo por unos segundos pensar en mis padres y en Julia, no con rencor, solo con esa mezcla de tristeza y alivio que se siente cuando uno acepta que no todo lo que se pierde es una tragedia. A veces perder es el único camino hacia algo mejor. Actualización final. Casi 3 años y medio después de la última vez que dormí bajo el techo familiar, me encontré una mañana fría de otoño, parado en la puerta de lo que un día fue la panadería de mis padres y ahora era mi local insignia. Afuera, el aire olía a hojas secas y canela recién molida. Y aunque la rutina me había endurecido en muchos sentidos, ese día todo tenía un peso distinto. El reconocimiento que el ayuntamiento iba a entregarme por emplear a veteranos, inmigrantes y exconvictos no era un trofeo común, no era el tipo de cosas por las que había trabajado, pero sí una confirmación dolorosamente real de que mi vida, que empezó derrumbándose en silencio, había llegado a un punto que ni yo habría creído posible años atrás. La ceremonia, sencilla y sin protocolos grandilocuentes, se organizó en el mismo salón donde mi madre nos enseñó a amasar cuando apenas llegaba a la altura de la mesa, en el mismo espacio donde mi padre me ponía a clasificar boletas de pedido y a contar monedas. Ahora ese lugar era testigo de un ciclo que se cerraba, pero bajo mis propias reglas, no bajo la sombra de la humillación ni el desprecio. El local estaba lleno de empleados, algunos ya con sus propias familias, otros que aún estaban terminando la preparatoria, y encontraban en el trabajo algo más que un sueldo básico y de clientes habituales que habían convertido la panadería en un punto de reunión para la comunidad. Había reporteros locales, concejales y hasta la alcaldesa que habló de mi capacidad de transformar una herencia rota en una oportunidad para otros. Todo se sentía como un sueño incómodo,
una mezcla entre nostalgia y triunfo. Entre los asistentes, casi al fondo estaban mis padres. Llegaron con ropa modesta y miradas de quien no ha dormido bien en semanas. Se sentaron juntos, hombro con hombro, lejos del bullicio, como dos extraños observando la vida ajena desde la ventana de un tren. Julia no vino. Supe chismes de barrio, que se había mudado a otra ciudad para intentar empezar de nuevo en una cafetería genérica, una más de tantas que van y vienen sin dejar huella. No sentí ni pena ni alivio, solo indiferencia. Durante la ceremonia, el presentador leyó un resumen de mi historia. No ocultó los años duros ni los motivos por los que el negocio familiar se había perdido, aunque evitó señalar directamente a nadie. Habló de esfuerzo, de reinvención, y de cómo los golpes más duros pueden convertirse en los cimientos más sólidos para levantar algo nuevo. Me entregaron una placa que pesaba más de lo que imaginé, y en ese instante vi a mi madre limpiarse los ojos de reojo, con un gesto de orgullo forzado y una vergüenza que se notaba hasta en la forma en que apretaba el bolso en su regazo. Cuando bajé del estrado y empecé a repartir rebanadas de pastel de manzana, la receta de mi abuela, esa que nunca salió de la familia, sentí la tentación de acercarme a mis padres. Dudé porque una parte de mí seguía siendo el hijo herido que buscaba aprobación, aunque ya no la necesitara para seguir adelante. Finalmente lo hice. Me acerqué a ellos y les ofrecí una rebanada, sin discursos ni indirectas, solo el postre y un poco de silencio compartido. Mi madre lo tomó con manos temblorosas y me dijo en voz baja que si hubiera sabido todo lo que yo era capaz de construir, habría actuado distinto. Mi padre bajó la mirada y murmuró apenas un gracias. No hubo abrazos, ni perdones teatrales, ni escenas de reconciliación. Solo la realidad cruda de quienes se dan cuenta demasiado tarde de lo que perdieron por no saber mirar más allá del orgullo y el favoritismo. Esa noche, después de cerrar el local y de que los últimos invitados se marcharan entre risas y bolsas de pan fresco, me senté solo frente al horno de piedra restaurado. Encendí una luz cálida, preparé un café y repasé en la cabeza cada paso que me trajo hasta ahí. Pensé en las madrugadas en el remolque, en las tardes limpiando pisos ajenos, en los rechazos, las traiciones, el sabor amargo de la primera derrota y la dulzura silenciosa de la primera victoria verdadera. Me di cuenta de que no sentía odio ni deseos de venganza en el sentido tradicional. Lo que sentía era un cierre porque había logrado lo que muchos prometen y pocos cumplen: vivir sin deberle nada a quienes te negaron el derecho a soñar a tu manera. Con el tiempo, la panadería se convirtió en algo más que un negocio rentable. Era un refugio, un hogar para quienes llegaron sin conocerme, pero decidieron quedarse. Los empleados traían a sus hijos los fines de semana. Los clientes compartían historias y recetas. Y hasta algunos antiguos amigos de mis padres, esos que antes cruzaban la acera para no saludarme, ahora se sentaban en las mesas comunales pidiendo consejo para sus propios emprendimientos. Jamás volví a discutir ni una sola vez el tema de la herencia, ni del negocio perdido, ni de la familia que elegí dejar atrás, porque en ese proceso lo único que realmente gané fue la libertad de elegir mi propio destino, sin cadenas de culpa ni el peso de la deuda emocional. El reconocimiento quedó colgado en la pared más discreta del local, no como trofeo, sino como recordatorio de que nadie, ni siquiera quienes creen tener todo el poder sobre tu vida, puede robarte la dignidad de empezar de nuevo. Esa lección que mis padres nunca quisieron aprender fue el regalo más grande que sin saberlo me dieron al echarme. Y aunque hoy pueda decir que no les debo nada, sé que esa deuda, la del silencio, la del esfuerzo, la del tiempo perdido, se saldó el día que logré por fin vivir para mí y no para complacer a quienes solo supieron menospreciar lo que yo era capaz de construir.